amados hermanos, como siempre es un gozo poder estar reunidos, aunque sea de una forma un poquito extraña en comparación a otras veces. Pero el gozo del Señor siempre lo tenemos ahí. Así que primer día de la semana, muy especial, para hacer memoria de lo que el Señor hizo y hace y hará en nuestras vidas, por su grande amor que le llevó al más grande sacrificio, ofrecer su cuerpo para salvarnos, su sangre preciosa. Y como gratitud a esa salvación es que venimos a adorarle. Le adoramos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hace y hará. Le adoramos por la realidad de su presencia en nosotros. Por eso le adoramos. No le adoramos porque, bueno, le adoro porque es muy guapo. No va por ahí la cosa. La Escritura dice que Dios busca adoradores que le adoren espiritualmente. Si le adoran espiritualmente y de verdad, es porque esa espiritualidad Él se la ha dado y esa verdad Él se la ha dado. Por eso le adoramos. Así que vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que Él la bendiga en los diferentes ministerios que van a salir. ¿De acuerdo? Los cánticos, las intervenciones, el ministerio de la palabra. Que todo sea el que el Espíritu Santo lleve a los creyentes a ofrecer sus corazones en ese sacrificio de alabanza y de adoración. Así que vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias por este día, que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, nuestros corazones sienten el gozo radiante de poder adorarte y bendecirte. Pero queremos hacerlo en espíritu y en verdad, no conforme a nuestras fuerzas, sino conforme a las fuerzas que tú das. Así que ponemos este día delante de ti, para que tu Santo Espíritu dirija los cánticos, las lecturas, el ministerio de tu palabra, a fin de que tu nombre sea lleno de gloria, que es lo que buscamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana queremos adorar con un par de canciones. La primera de todas que vamos a cantar es el Salmo 27, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a cantar la canción. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado. Una cosa yo he mandado a mi Dios, esa buscaré, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores,
ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerras, yo viviré confiado, una cosa yo te he mandado a mi Dios, y esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, templar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Y la siguiente canción que vamos a cantar ahora es una que nos gusta a todos mucho y es la de Perfume a tus pies. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. No pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. No pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor Dios eterno y Padre amado, te adoramos, te bendecimos, honramos, glorificamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, en donde podemos disfrutar una vez más de la bendición de vivir, Señor, en santidad, en novedad y también, Señor, como no, libres de toda esta enfermedad que nos está amenazando durante estos días. Te damos las gracias porque sabemos que tú nos has guardado, nos sigues guardando, protegiendo, Señor, y ayudándonos en todo. Te damos las gracias porque tú eres bueno, amoroso y misericordioso, Señor.
y nos has salvado de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Señor y Padre Celestial, en estos momentos difíciles donde la sociedad, el mundo entero está viviendo momentos, Señor, de pandemia, donde sabemos que todo el mundo está padeciendo, muchas personas están partiendo de este mundo, Señor, y están sufriendo la enfermedad, y entre ellos, Señor, hermanos nuestros, pedimos que tú confortes a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Señor, que tú derrames bendición en tu pueblo, en toda la faz de la tierra, Señor, envíes consuelo y bendición para que seamos de luz y bendición en este mundo, Señor, en estos momentos donde realmente, más que nunca, tu iglesia tiene que mostrar que somos el pueblo tuyo, ese pueblo, Señor, que has salvado, que tu gracia nos ha alcanzado y nos has dado la vida eterna en la persona del Señor Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos a nuestra iglesia local, pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos mayores para que tú los sigas guardando, protegiendo y ayudando, Señor. Los ponemos en tus manos para que, Señor, tú realmente guardes y protejas a cada uno de tus hijos y seamos conscientes de que necesitamos tu ayuda, Señor, si siempre, ahora más que nunca en estos momentos difíciles. Pedimos también por los jóvenes de la iglesia para que tú los sigas bendiciendo y ayudando, que tú los sigas fortaleciendo y siendo instrumentos en tus manos para la proclamación y la proclamación de tu evangelio. Señor, pedimos también que sigas bendiciendo las instituciones que de alguna manera, Señor, están sirviéndote a ti la causa del evangelio, como son la residencia Betania, como son la residencia Besán de Santa Coloma de Gramenet, el hospital evangélico, la residencia de ancianos también en Linares, en Jaén. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están trabajando en ellas, que les envíes los medios, los ánimos, la fortaleza y todo lo necesario para que puedan seguir, Señor, sirviendo y ayudando a los ancianos, a los más débiles. Pedimos pues mucha bendición para nuestro país, Señor, que las personas sean conscientes de la debilidad que estamos pasando y que seamos conscientes que, Señor, de alguna manera, Señor, somos frágiles y que necesitamos tu ayuda y que sin ti nada somos y nada podemos. Ayúdanos pues para que realmente seamos de bendición a este mundo, Señor, y podamos proclamar las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, pues porque sabemos que sin ti nada somos y nada podemos. Pedimos que nos sigas bendiciendo en todo lo que realmente hagamos, que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas y podamos proclamar tu palabra. Señor, gracias por todo. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos, buenos días, familia. Hoy es Día del Señor, es el día de descanso que el Señor nos preparó para que se lo dedicásemos a Él. Y aunque estamos pues confinados cada uno en nuestros hogares, hay una tecnología que gracias al Señor podemos utilizar y es la que estamos utilizando ahora y que nos une y nos junta y podemos ver y nos podemos sentir unidos. No solamente por medio de esta tecnología que tenemos ahora, que podemos hacer mediante vídeo, sino también porque tenemos al Espíritu y mediante el Espíritu Santo estamos unidos en Cristo y somos cuerpo de Cristo, somos iglesia de Cristo, somos sus hijos. Por lo tanto, ahí donde estemos, cada uno en su hogar, podemos alabar al Señor, podemos honrar a Dios, su nombre, podemos darle gloria y honra. Para eso el Señor dedicó el día de descanso, el domingo, para que se lo dediquemos a Él. Queremos hacerlo desde cada uno de nuestros hogares, desde aquí, desde el mío. Yo ahora os estoy hablando unas palabras y quiero llevaros a una pequeña lectura en Filipenses capítulo 2 y empezaremos en el versículo 5 que nos llevará a tener esta actitud que nos invita al apóstol Pablo en su epístola. El apóstol Pablo está escribiendo y dice a los filipenses: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Esto es una invitación también para nosotros, ¿no? Nuestra actitud en cada momento de la vida debe de ser así, y sobre todo hoy, que es el día especial del Señor. Vamos a honrar su nombre. Vuestra actitud sea como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres humanos,
Él se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que estamos recordando en este día, su muerte en la cruz por nosotros. Dice, y a consecuencia de este sacrificio que el Señor hizo en la cruz, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una porción maravillosa, preciosa, que nos lleva en profundidad a la comunión y a engrandecer la persona de Cristo. Es Dios sobre todas las cosas, y Dios le dio este nombre, y nosotros este nombre, Jesús, que es el nuevo nombre que recibió el Señor Jesucristo de parte de su Padre, es en el nombre en el cual se doblará un día toda rodilla, y nosotros tenemos que doblar hoy nuestras rodillas, nuestra mente, nuestro corazón, para justamente adorarle. Y de esta manera, además, estamos confesando que Jesucristo es el Señor y es para la gloria del Padre, del Dios Padre. Enorme, maravilloso. Eso es grande, lo que nosotros como seres humanos y estando confinados cada uno en nuestras casas y en nuestros hogares, en el día de hoy podemos hacer. Así es de que vamos a acabar con una oración dándole gracias a Dios por todo ello. ¿Vale, queridos hermanos? Señor, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias por este maravilloso sacrificio que has hecho en la cruz. Gracias, Señor, porque tienes un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y este es el nombre en el cual, Señor, nosotros nos apoyamos. Señor, te alabamos, te adoramos y el cual queremos glorificar y ensalzar. Y darte a ti la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú eres. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Buenos días, que el Señor nos bendiga y que tengamos una buena reunión en el nombre del Señor Jesús. Adiós, hermanos. Buenos días, hermanos. Realmente es triste ver las calles como las estamos viendo, solitarias, vacías, sin niños corriendo por la calle, sin ancianos paseando, los parques vacíos. Realmente es una situación triste que impresiona. Mucho más triste, mucho más impresionaba cómo se encontraba la Jerusalén de aquel momento cuando estaba, después de haber sido destruida por el pecado, asolada, derribada, arruinada, vaciada, totalmente vacía de vida. Así nos la narra la Biblia. Y cuando los sacerdotes se encontraban en esta situación, clamaron, acudieron a Zacarías y le dijeron: pregúntale al Señor, ¿qué debemos hacer? Ayunamos, oramos, clamamos, nos arrodillamos. Pregúntale, ¿qué debemos hacer? El Señor les contesta: cuando ayunabais y hacíais duelo en el 5º y 7º mes, desde hace ya 70 años, ¿acaso lo hacíais para honrarme a mí? Así dice el Señor del universo: juzgad con justicia y equidad, practicad con vuestros hermanos el amor y la fidelidad. No oprimáis a la viuda o al huérfano o al extranjero, ni al pobre, y no maquinéis en vuestro interior nada malo contra vuestro prójimo. Pero no me hicieron caso,
sino que me volvieron la espalda y rebeldes rehusaron escucharme. Endurecieron como un diamante su corazón para no prestar oído a la ley ni a las palabras que el Señor del universo les había inspirado a través de los profetas antiguos. A causa de ello, el Señor del universo se enojó sobremanera, y así como el Señor llamó y ellos no escucharon, así yo, dice el Señor del universo, tampoco los escucharé cuando me invocaron. Los escuché, no los escuché cuando me invocaron, sino que los dispersé entre las naciones que no conocían. La tierra quedó asolada cuando ellos la abandonaron y nadie pasaba por allí. Así es como convirtieron en un desierto aquel país espléndido. Esta es la situación triste de Jerusalén. Pero Isaías quiere llevarnos a una escena mucho más esperanzadora. Él quiere traer a nuestra mente, traerles a ellos, a su mente, la nueva Jerusalén, la futura Jerusalén, la Jerusalén que está por venir. Y cómo sabe que va a ser aquella nueva realidad. Nosotros, por supuesto, pensamos en la Jerusalén celestial, la que nos ha prometido el Señor Jesucristo, con la seguridad de su sangre. Dice Zacarías capítulo 8. El Señor del universo me dirigió esta palabra. Así dice el Señor del universo: estoy profundamente enamorado de Sión y siento por ella una ardiente pasión. Así dice el Señor: volveré de nuevo a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad real, ciudad fiel, y se llamará Monte Santo. Al Monte Santo del Señor del universo le llamará. Así dice el Señor del universo: ancianos y ancianas se sentarán en las plazas de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, de tanta edad como tendrán, y muchachos y muchachas abarrotarán jugando a las plazas de la ciudad. Así dice el Señor del universo: aunque el resto del pueblo esto le parezca prodigioso o extraño, en aquellos días no será extraño para mí, oráculo del Señor del universo. Pues así dice el Señor del universo: voy a liberar a mi pueblo del país donde sale el sol y del país donde se pone. Los traeré y habitarán Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios fiel y salvador. Oremos. Pero oremos conforme a la alabanza del himno de David. Y así reza este himno y nos sumamos a él. Alabado eres, Señor. Aclamamos tu nombre. Proclamamos entre los pueblos tus hazañas. Cantamos para ti, tocamos música, danzamos, pregonamos tus maravillas. Estamos enorgullecidos de tu santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor, que se reúnan ante su poder, que le busquen constantemente, que busquen su presencia, que recuerden sus acciones, sus prodigios, sus justos juicios. El Señor es nuestro Dios. Él domina toda la tierra. Él recuerda eternamente su promesa. Cantamos al Señor de toda la tierra, pregonamos cada día su salvación, pregonamos su gloria entre las naciones, sus prodigios entre los pueblos, porque grande eres, Señor. Tú eres digno de alabanza, eres admirable, más que todos los dioses, pues todos los dioses paganos son nada. Tú has hecho los cielos
Gloria y esplendor hay en ti. Poder y alegría hay en tu morada. Nuestras familias se rinden a ti, los pueblos también, al Señor de la gloria y el poder. Reconocemos que eres glorioso. Traemos ofrendas delante de ti. En tu presencia te adoramos, en tu santo templo. Que tiemble toda la tierra. Él asentó el universo y no se mueve. Que se alegren los cielos y exulte la tierra. Que se diga en las naciones, el Señor es Rey. Que retumbe el mar y cuanto lo llena, que el campo entero se llene de gozo. Que griten de júbilo los árboles del bosque, ante el Señor que viene a gobernar la tierra. Señor, te alabamos por tu bondad, porque es eterno tu amor, y proclamamos tu salvación. Oh Señor Dios, sálvanos, Salvador nuestro. Reúnenos, rescátanos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, y nos llene de orgullo tu alabanza. Bendito es el Señor, Dios nuestro, de siempre y para siempre. Amén y aleluya. En primer lugar, querría enviaros un cariñoso saludo de parte de mi esposa y mío también, y también de Ipste. La vez pasada que estuvimos con vosotros fue un verdadero refresco y bueno, ahora no podemos estar con vosotros personalmente, solo es a través de esta grabación, pero pedimos al Señor que os bendiga, os ayude en este tiempo complejo y también que os refresque en estos próximos días donde recordaremos la última semana de la vida de Jesús y sobre todo la victoria de su resurrección. Me gustaría meditar con vosotros este pasaje que quizás es tan típico para este Domingo de Ramos, pero que está tan cargado de enseñanza. Antes de abrir, de leer ese pasaje, me gustaría recordar con vosotros cómo realmente cuando miramos en la vida de la Iglesia, en la vida de nuestras iglesias, vemos que durante la Navidad sí que tenemos obras de teatro donde los niños participan y demás, pero sin embargo, en la semana de la resurrección no tenemos a veces tantas partes de nuestra vida de iglesia que de alguna manera representen lo que sucedió en Jerusalén, la obra de Cristo, su entrada triunfal y luego pues tendríamos su muerte y su resurrección sobre todo. Sin embargo, cuando miramos a la Escritura, lo que encontramos es que la vida de Jesús estuvo llena de obras, llena de milagros, hasta el punto que Juan dice, si se escribieran todas no habría lugar en el mundo donde poder albergar los libros que se podrían escribir. También vemos que sus enseñanzas fueron abundantes, fueron profundas, pero sin embargo, qué pocas veces el Señor dramatizó o presentó como una escena pública sus enseñanzas. Quizás es más típico del profeta Ezequiel, pero en el caso del Señor Jesús, en este caso, en su entrada triunfal, a pesar de que sus discípulos no lo entendieron, pero aún así vemos que el Señor destacó cada detalle para que se cumpliese la Escritura y para que recordásemos este mensaje que Él quiso transmitir. Permitidme leer en Marcos capítulo 11 algunos versículos y luego me gustaría también leer en Juan capítulo 12. Marcos capítulo 11 dice, cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betfagé y a Betania, al monte de los olivos, Él envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre se ha sentado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Versículo 6 dice, ellos entonces hicieron como Jesús les había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él.
Muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban diciendo: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Me gustaría leer también en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, algunos versículos, comenzando en el versículo 12. Dice así: el día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle, y aclamaban: «Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en nombre del Señor». Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído que él había hecho este milagro. Este pasaje nos presenta una ocasión singular. Como hemos dicho, los discípulos no eran conscientes, pero el Señor quiso cuidarse de cada detalle de forma específica. Vemos también que el Espíritu Santo, después de que Jesús ascendió, trajo estas cosas a la memoria de los discípulos, porque eran realmente parte importante del mensaje de la persona de Cristo y la obra del Salvador. Vemos también cómo este pasaje es resaltado por la presencia de Dios, ese poder de Dios que impulsó esa alabanza, de manera que si ellos callaban aún las piedras iban a hablar. Quizás la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿realmente cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, existen estos elementos? ¿Qué elementos de este pasaje nos enseñan acerca de esas experiencias donde Dios cuida cada detalle? Pues dejadme meditar en tres cosas de este pasaje. En primer lugar, reflexionar de que lo que leemos, la experiencia que tuvieron los discípulos, esa representación que Jesús hizo, fue el cumplimiento de las Escrituras. En segundo lugar, lo que vemos es que fue una presentación clara, central, de Jesús como Rey. Y en tercer lugar, lo que vemos en ese pasaje es la manifestación de la obra de Dios. En primer lugar, lo que tenemos es la palabra de Dios. Es tan importante entender que para cada experiencia que podemos tener como creyentes, la palabra de Dios ocupa un lugar central. Así fue en la vida del Señor Jesús. En su vida vemos el lugar, la veracidad y la naturaleza de las Escrituras. Cómo Jesús usó la palabra contra el tentador. Cómo el Señor avisó de que no podíamos menospreciar ni aun los detalles más pequeños de la ley. Cómo el Señor dijo: no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley, su palabra. Cómo el Señor citó las Escrituras, cómo la apuntó como fuente de sabiduría. ¿Cuántas veces dijo el Señor: no habéis leído? Desde los 12 años, su interés por los asuntos del Padre, ¿cómo se reflejaron? A través de sus preguntas a los maestros de la ley, el interés por la palabra de Dios. Tal era su conocimiento y profundidad en las Escrituras que hubieron gente que dijo: ¿de dónde tiene esa sabiduría, no habiendo sido enseñado? Claro, no había ido a una escuela formal, digamos, de teología, pero ciertamente el Señor respiraba su palabra como era propio. Desde el nacimiento de Jesús hasta la cruz, vemos el lugar de las Escrituras en la vida del Mesías y cómo el Mesías enfatizó la palabra. Y eso es lo que vemos en este mensaje que Jesús, como hemos dicho, dramatizó. Vemos la referencia de la palabra de Dios a nuestro entendimiento, a nuestra experiencia con Cristo
y a nuestra esperanza para el futuro. Cómo este pasaje está repleto de esas frases, como está escrito, porque así dice el profeta. Qué importante nuestra experiencia con Cristo, si ha de ser genuina, por grande, por impresionante que sea, nunca se apartará de las Escrituras, sino por el contrario, las cumplirá. Por mucha fortaleza de carácter, por mucho empeño que podamos tener en la vida cristiana, siempre necesitamos la guía, la luz y la fortaleza de las Escrituras. ¿No dice el Señor repetidamente en el Antiguo Testamento acerca de meditar en la ley de Dios día y noche? Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos meditarlas, necesitamos incluso memorizarlas, recordar esos cursos de discipulado con esos versículos que recordábamos y que tanta ayuda nos han dado en momentos de nuestra vida cristiana. En segundo lugar, lo que vemos en este pasaje es la persona del Mesías. Como dice la Escritura, «He aquí tu rey». Claramente el Señor quiso dejar la evidencia de quién era el que había hecho todas esas cosas. ¿Quién entraba como victorioso, como salvador en Jerusalén? Era el rey de su pueblo. El rey, ese concepto tan importante para el pueblo de Israel. Desde la salida del Mar Rojo en Éxodo capítulo 15, la canción de Moisés termina con las palabras, comillas, «Jehová reinará eternamente y para siempre». Podemos ver en el Antiguo Testamento numerosos salmos que presentan el reinado de Yahvé. También vemos una diferencia cuando Israel quiso tener un rey como el resto de las naciones. El Señor quería gobernar y quería guiar a su pueblo él mismo. Y cómo supuso, según en el libro Primera de Samuel, realmente un menosprecio a la guía que Dios daba, el buscar un rey como las demás naciones alrededor de Israel. Vemos cómo surge David como emblema de consagración a Dios, y detrás de él la debilidad e impiedad de reyes que le sucedieron. Eso levantó la esperanza de un futuro rey, esa promesa que Dios había dado a David, que en su trono se sentaría un rey, de su simiente se levantaría un rey, cuyo trono sería para siempre. En la persona de Jesús, quizás en un principio parecería, o en su vida terrena, que el reinado estaba en un segundo plano, porque el Señor se enfocó en su sacrificio en la cruz, su enseñanza sobre la justicia, pero los discípulos lo entendieron como el reino de Dios. Fue realmente a partir de la resurrección cuando su oficio como rey se presenta con toda su dignidad y exaltación en un primer plano. Y así vemos en la predicación de Pedro, en las predicaciones que vemos, en aún las palabras de Pablo, Hechos 13:33, cómo se vincula el mensaje de los apóstoles a esos salmos que conocemos como mesiánicos, hablando de Jesucristo como Rey. Así que lo que vemos es que la dimensión de la realeza de Cristo es clara. Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Vemos que es el Rey el que entra en Jerusalén. Es una entrada triunfal y mansa a la vez. Es una entrada de un rey victorioso, pero un rey en humildad. Por lo que vemos ese carácter del reino de Dios. En tercer lugar, lo que vemos en este pasaje es la manifestación de la obra de Dios. En primer lugar, las Escrituras. Segundo, la centralidad de Cristo como Rey, como soberano. Pero en tercer lugar, la manifestación de la obra de Dios. Había un mensaje común. Esta narrativa se encuentra en los 4 evangelios. Hosana. Fijaos alguno de los matices de las expresiones de las personas. Hosana, o por ejemplo Mateo y Marcos diría Hosana en las alturas, o sea, la salvación de Dios, una exaltación de Dios por su salvación.
Lo que estaba teniendo lugar era de dimensiones universales. Se estaba cumpliendo los tiempos, el plan de Dios. Y por eso dice en Lucas, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por otra parte, esas exclamaciones lo que expresan es que Jesús era el ungido, el señalado de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, Dios mismo acercándose a la humanidad. Dice Marcos, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en nombre del Señor. Lucas diría, bendito el Rey, que viene en nombre del Señor. Y Juan, bendito es el Rey de Israel, que viene en nombre del Señor. Lo que vemos es no solamente ese mensaje de exaltación que impulsa sin duda el Espíritu de Dios en el corazón de esas personas, pero vemos la multitud, una muestra del poder de Dios. Habían algunos que iban delante, otros iban detrás, acompañando a Jesús. Había una multitud que le esperaba en Jerusalén. Los discípulos en general se gozaban y clamaban con fuerte voz por las cosas que habían visto, según Lucas. Habían incluso, según el Evangelio de Juan, aquellos que habían venido por testimonio de la resurrección de Lázaro. ¡Qué expresión! Una multitud que aclamaba al Señor y por ese momento le reconocía como Rey. Había una conmoción en Jerusalén, una conmoción general, una visitación de Dios. Nos dice Mateo que toda la ciudad se conmovió. Incluso se dijo, este es el profeta de Nazaret. Los fariseos en el Evangelio de Juan dice, ¿no veis que el mundo va tras él? Jesús mismo señaló, aún llorando sobre Jerusalén, si al menos en este tu día, porque Jerusalén no conoció el día de su visitación. Y aún más, vemos esa presencia del poder del Señor cuando el Señor dijo, si ellos callan, los discípulos que clamaban al Señor a gran voz, las piedras hablarán. Dice la Escritura en las epístolas que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué importante. Aún en IPSTE nosotros enseñamos y creemos que es importante conocer las Escrituras, conocer diferentes disciplinas como griego, hebreo, que nos ayudan a entender el mensaje del Señor, el mensaje de las Escrituras. Pero dejadme enfatizar lo que dice el Señor. El reino de Dios no son palabras, sino es poder. Las señales acompañaron al Mesías. Igualmente señales acompañaron a los primeros discípulos, como dice en Hebreos, confirmando su palabra. Y también hay una transformación en la vida del creyente que da muestra de lo que sucede en el corazón cuando se arrepiente y se convierte a Cristo. La verdad es que hablar de piedad, pero negar la eficacia de ella, es muestra de falsos maestros. Aquellos que, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, llevan a mujercillas cautivas que no pueden dejar de pecar, que siempre aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Así que ese mensaje que Jesús representó ese día de la entrada triunfal en Jerusalén, lo que tuvo, entre otras cosas, fueron 3 elementos esenciales: la Escritura, la persona de Cristo como Rey y soberano, y la manifestación del poder de Dios. Está claro que Dios desea de nosotros que seamos un reflejo de su persona, de su carácter, de su presencia en este mundo. Y para ello debemos vivir de acuerdo a la palabra. Nuestro mensaje tiene que ser el mensaje de la palabra. Debemos conocer la palabra, vivirla y transmitirla. En segundo lugar, debemos ubicar al Jesús en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro mensaje. Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor.
Y por último, necesitamos vivir esa experiencia de victoria. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Dejadme terminar con esto. Tristemente, Jerusalén no conoció el día de su visitación. Aunque el Señor se preocupó de guardar esos detalles para que quedasen ahí, los discípulos pudieran acordarse, pudieran entender el mensaje del Señor, pero hubieron multitudes que no se dieron cuenta de ello. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aún en este tiempo, permitidme decirlo así, ¿nos está visitando Dios de alguna manera? ¿Nos está haciendo reflexionar sobre nuestra vida, sobre cuáles son nuestras preferencias? Sobre, aún como creyentes, cómo estamos viviendo, qué ponemos en primer lugar, qué es aquello que atesoramos. Que el Señor nos ayude, que podamos disfrutar de experiencias preciosas con Dios, pero no experiencias de prosperidad, no experiencias solamente de bienestar, sino experiencias donde la palabra nos da entendimiento y luz, donde la persona de Cristo es el centro y donde el poder de Dios es evidente. Que el Señor nos ayude y que Él nos bendiga.